Gracias por estar aquí. Vamos, como ya algunos de ustedes han dicho en el chat, vamos a intentar hacer un recorrido por París. Es en realidad intentar hacerlo porque, como creo que todo el mundo sabe, esta es una ciudad prácticamente infinita. Es una ciudad donde hay tantas cosas que recorrerlas de manera rápida, pues es realmente imposible. Yo voy a empezar a compartir la pantalla para que empecemos nuestro recorrido, por París. La voy a ampliar, creo que en un momento. Eh, ya verán ustedes esta pantalla de Explorando París. Eh, Se debe ver en un momento. Yo creo que seguramente ya les está llegando también a ustedes. Vamos a explorar París. Eh, y, ex- y, y explorar París es una, digamos, casi que todo un reto por la cantidad de cosas que realmente nos vamos a encontrar aquí. Yo quisiera recomendar que las personas se fijen bien de tener apagados sus micrófonos. Hay algún micrófono que está prendido y está haciendo interferencia. Entonces creo que es algo que molesta a todo el mundo. No está de más que nos ubiquemos, que un poco recordemos dónde estamos. Estamos en el centro de Europa, estamos en Francia. Digo siempre que uno tiende a pensar que París está en el centro de Francia y en realidad no es así. París está bastante al norte de Francia. Una ciudad como señalaré enseguida, sumamente grande. Nosotros en realidad pues vamos a estar básicamente en la ciudad de París, en la zona más cercana de la ciudad de París. Lo más lejos que vamos a ir es a Versalles, pero este mapa me sirve para recordar algo que Sandra dijo ya hace un momento, y es que París es el centro desde el cual se pueden hacer muchísimas otras visitas alrededor de París, ¿no es cierto? Alrededor de París, y en realidad, pues digamos, como punto de partida, como núcleo para viajes, sobre todo en la parte, digamos, de Europa central y de Europa del norte, pues es realmente muy interesante. Aquí en este mapa ustedes pueden ver cómo hay una cantidad de lugares que serían también, y este mapa que en realidad está muy en el centrico apenas de Francia, pero señalar, por ejemplo, aquí está Chartres, aquí en la parte de abajo voy a poner el señalador que es mejor. Aquí en la parte de abajo pues nos encontramos a Chartres, por aquí está Reims, que es otra de las grandes ciudades francesas, Soissons, etcétera. Toda esta región en realidad es una región muy rica en historia, en paisajes naturales, en arte. Bueno, por aquí me salté, aquí está Giverny, donde era la casa de Monet, mm, una zona maravillosa. Y al sur, por supuesto, Fontainebleau, por aquí está Barbizon, donde la famosa escuela de pintores del siglo XIX y demás. Una zona entonces de una extraordinaria riqueza. Nosotros vamos a estar más en el centro y seguramente pues hay unos puntos que van a resultar emblemáticos y que quiero señalar pues aquí desde el principio en este mapita. En la parte superior pues tendríamos a Montmartre, la colina de Montmartre. Aquí tenemos el Arco del Triunfo, que está muy en la zona, casi saliendo de París, por decirlo de alguna manera, casi llegando a la circunvalar.
y luego aquí la Torre Eiffel. Esas seguramente son como 3 puntos que todos tenemos presente y por supuesto nosotros también vamos a partir de un lugar que está acá en el centro de la ciudad, que es Montmartre, perdón, Notre Dame, que es la catedral de Notre Dame. Vamos entonces a movernos en este sector, digo, un poco y pues en primera instancia vamos a movernos por estos lugares. Estos son los primeros que vamos a visitar a continuación. Pero antes de eso, yo quisiera recordar pues algunos datos que pueden ser interesantes. No sé esto por qué no me... Ah, bueno, que pueden ser interesantes. En primer lugar, recordar que París es la capital de Francia, por supuesto, ha sido la capital de Francia desde épocas casi que inmemoriales, quiero decir, no desde la época romana, por ejemplo, no desde la época desde ese primer momento, pero sí desde la época de los reyes, de los primeros reyes franceses. Entonces, aquí va a ubicarse la capital. No siempre la corte va a estar en París, pero la capital sí, capital de la isla de Francia también, que es esta zona central del país. Eh, digamos, alrededor de la cual, pues, es donde nosotros nos vamos a mover y donde he mostrado básicamente el mapa, digamos, central. Es una ciudad que esta zona es muy bajita. La altura promedio de París es de 33 metros sobre el nivel del mar, apenas está casi al nivel del mar. Montmartre, como saben ustedes, es una colina que de alguna manera por eso permite ver gran parte de la ciudad o casi toda la ciudad, porque esto es una ciudad realmente que está básicamente en un plano, unas pequeñas ondulaciones, unas pequeñas colinitas muy bajitas. La más alta, pues en ese sentido, pues es Montmartre, y ya eso pues es mucho decir. Esto va a tener como consecuencia también una forma eh, eh, mm, muy, eh, muy definitiva, va a tener un impacto muy definitivo en la configuración, por ejemplo, del río. El río Sena forma una serie de meandros, forma una serie de curvas, por esto justamente, porque esto es una zona sumamente plana y entonces en ese recorrido hacia el mar, pues el río forma una serie de curvas que durante mucho tiempo, en este momento, pues no es tan frecuente que ocurran, pero hasta el siglo XIX ocurrían muchas inundaciones. Y en la época antigua, pues todavía más. Esta era una zona pantanosa, una zona, digamos, difícil en ese sentido. El municipio mismo de París tiene 105 kilómetros cuadrados de superficie y una población de 2.200.000 habitantes. La ciudad misma, esa ciudad, digamos, dentro del periférico de París, tiene 2.200.000 habitantes, pero el área metropolitana es muchísimo más grande. Quiero decir, hay una cantidad de gente que vive en la zona cercana a París, 12,5 millones de habitantes. Esta es la segunda área metropolitana más grande de Europa, una zona sumamente rica desde el punto de vista económico también. Este dato es un dato viejo, pero no encuentro uno expresamente de París sobre el Producto Interno Bruto desde 2011. En ese momento, París producía el 25% del Producto Interno Bruto de Francia, 845.000 millones de dólares, que por supuesto es una suma altísima. Y allí en París, un poco fuera del periférico, también pasaremos por aquí, pues está el principal centro de negocios de Europa, la Défense, que saben ustedes, a raíz del Brexit, pues ha cobrado inclusive mayor impulso. Es uno de los
de los centros que se han beneficiado, digamos, más dentro de esa pérdida generalizada que es el Brexit para Europa, pues una de las ciudades que más se ha visto beneficiada es también París, justamente por el traslado de negocios de la City de Londres a la Cité de París, o a la Défense. La Cité sería pues el centro de la ciudad, pero un poco por jugar con las palabras. Y básicamente una zona de mucho turismo, una zona por la cual pasan 45 millones de turistas al año, es quizá el primer destino turístico del mundo, aunque posiblemente no sea la ciudad que más turistas reciban. Ahí hay una especie, digamos, de pelea con Bangkok, pero un poco en el sentido de lo que señalaba Sandra al principio, pues este es un núcleo fundamental de turismo y Francia en general, pues es uno de los destinos turísticos por excelencia. Esta es la bandera de la ciudad. La bandera de la ciudad siempre ha tenido estos dos colores, rojo y azul. Esos son los colores que tienen origen monárquico, que vienen de la época monárquica. Y también, pues es interesante decir que la bandera tiene, pues en el centro el escudo de la ciudad es este, siempre nos hemos encontrado, siempre ha aparecido en el escudo de la ciudad esa especie de barco con una vela, con un solo mástil. La primera vez que aparece esa imagen es en un sello del siglo XII, me parece, del año 1100 y punta, habla pues de la importancia, evidentemente, que tenía el río para la ciudad. La ciudad tuvo siempre pues la situación muy benéfica de estar al lado de ese río, por eso fue construida allí, al lado de ese río y construida pues para beneficiarse del río, un río navegable hasta el mar. Eso también pues tuvo pues sus inconvenientes. Saben ustedes en el momento en el cual, por ejemplo, los vikingos pues llegaron realmente hasta París. Los vikingos tenían una facilidad muy grande para navegar, para meterse por ríos que inclusive no fueran tan profundos como el Sena, dada la forma de sus barcos. Los barcos vikingos eran unos barcos muy planos, digamos así, y en ese sentido, pues necesitaban una profundidad, ríos pues muy poco profundos, o mejor dicho, para decirlo de manera correcta, podían moverse en ríos muy poco profundos. Entonces, París estaba relativamente defendida por un territorio extenso que la separaba del mar, aunque eso pues no garantizaba de todas maneras la seguridad total. Las ramas, pues son siempre esas ramas emblemáticas, y quisiera recordar también, pues siempre la flor de lis, que también es un elemento pues de origen real. La ciudad está organizada en 20 distritos. Esos distritos que llamamos los arrondissements de París, esas especies, digamos, de barrios, no es exactamente la misma idea, pero esos distritos son 20, además de esos dos grandes bosques, el bosque de Bolonia y el bosque de Vincennes, al oriente y al occidente de la ciudad. Cada cada uno de estos distritos pues tiene, digamos así, elementos que son muy interesantes, elementos que forman parte de su propia historia en muchos casos. Inclusive estos distritos reivindican, digamos así, eso que digo, como una especie de historia particular dentro de la ciudad. Y un poco un mapita simplemente para
recordar que esto es una ciudad llena de cosas, ¿no es cierto? Llena de monumentos, llena de museos, llena de obras de arte, llena de historia, una ciudad prácticamente, podría decir uno prácticamente inagotable. En alguna otra oportunidad, pues yo he mencionado el hecho de que, pues por esas gracias de la vida, por esas fortunas de la vida, pues yo pude estar viviendo durante 4 años larguitos en Europa, estudiando en Italia, y uno de esos años pues lo pasé en París haciendo mi tesis, trabajando en mi tesis, trabajando en el Centro Pompidou de París, que está por aquí. En la tesis era pues una biblioteca que me servía mucho, y he contado, algunos de ustedes me han oído esa historia, he contado que con amigos latinoamericanos y demás decíamos, bueno, vamos a hacer un plan para conocer cada día una cosa distinta, y nunca agotamos realmente esa posibilidad de conocer. Y siempre puedo decir que cuando miro montando estas charlas o lo que sea, pues, o organizando preparaciones de viajes que pasan por París o que están en París, pues siempre digo, caray, todo lo que me falta por conocer, todo lo que todavía realmente no he conocido. Una ciudad, pues, en ese sentido, pues, inagotable, una ciudad que tiene, yo diría, que podría decirse una ciudad que tiene una serie de encantos, encantos particulares. Tiene una arquitectura maravillosa, una arquitectura magnífica. Ahora un poco señalaremos de dónde sale esa arquitectura. En ese sentido digo que es una ciudad maravillosa, inclusive solo para mirarla, solo para uno caminar por ella. Eso creo que es un atractivo maravilloso en una ciudad como París. Solo caminar por París es ya un programazo, es ya una cosa fascinante. Una arquitectura que tiene una historia relativamente, por lo menos esta arquitectura eh, más, eh, eh, más conocida en muchas oportunidades, más de relumbrón, tiene una arquitectura que no es tan antigua. En realidad es una arquitectura, la mayor parte de esto que vemos, digamos aquí, desde esta foto aérea eh, sobre el Arco del Triunfo de la Estrella, pues en realidad estos son asuntos de mediados del siglo XIX, y un poquito después, entre 1850 y 1870, es cuando se desarrolla esta arquitectura y esta urbanística que estamos viendo aquí. Pero es una ciudad también que está completamente cargada de historia. Por aquí vamos a volver a pasar por todos estos sitios, absolutamente cargada de historia, una arquitectura que tiene pues una ciudad que tiene sus orígenes desde antes de la época romana, que tiene una historia real de reyes, quiero decir, eh, sumamente potente, y que quizá pues se manifiesta muy bien en un asunto como este. Esto es la Plaza de los Vosgos, por donde vamos a pasar también. Estamos hablando aquí del siglo XVI, de una arquitectura del siglo XVI, realmente un tipo de arquitectura sumamente potente, sumamente poderosa en estos procesos históricos. Pero es también una ciudad que, quisiera decir, es una ciudad llena de arte, y eso no está de más decirlo. Es una ciudad llena de esculturas por todas partes. Hay literalmente miles de esculturas, y no me refiero a los museos, me refiero a esculturas en la vía pública, monumentos en la vía pública. Solamente en el distrito más central de París hay más de 500 esculturas en el espacio público. Solamente en el Jardín de Luxemburgo hay más de 200. Entonces, una ciudad llena de arte, llena de ese tipo de tradiciones, llena de museos también,
cómo no señalarlo? Algunos de los museos más famosos y más conocidos del mundo pues están en París, pero es una ciudad que tiene también otra serie de encantos que como vamos a ver. Ya lo decía Sandra al principio, la moda, la música, la comida. Yo creo que la gastronomía francesa, pues no es necesario pues señalar aquí que es una de las más famosas y más reconocidas del mundo y que tiene pues una influencia sobre nosotros muy fuerte todavía hasta el presente. Simplemente pues yo no tengo tiempo en esta charla de hacer referencia a la gastronomía, pero simplemente de manera, simplemente de paso quisiera señalar el hecho, quisiera recordar que pues la comida a lo largo de la Edad Media, el Renacimiento, inclusive pues en el siglo XVI, hasta mediados del siglo XVII, quiero decir, hasta la época de Luis XIV, la gastronomía, la comida en general en Europa y también en Francia era una comida muy fuerte, una comida que tenía muchas especias, no lo quiero decir de una manera radical, en el sentido, no me lo entienda como decir, era como la comida de la India, pero era una comida fuerte con especias, con pimientas, con nuez moscadas, sí, con especias en general, con cominos muy fuertes y demás, porque las especias servían para conservar los alimentos. Pero a lo que quiero llegar y que digo es una observación absolutamente fugaz de este tema de la gastronomía, es al hecho de que en la época, sobre todo de Luis XIV y de Luis XV, nos vamos a encontrar que hay todo un programa que inclusive es defendido desde la corte, es inclusive defendido por el rey, un programa que tiene que ver, digamos así, con el hecho de nosotros no producimos especias, no consumamos especias. Nosotros no les demos el gusto a nuestros enemigos, y esos enemigos son en buena medida, por ejemplo, los portugueses, aliados de los ingleses, de ahí un poco la enemistad. Los portugueses eran tenían los grandes monopolios de las especias en Europa y entonces desde la corte se dice, no usemos condimentos, no condimentemos la comida con ese tipo de especias, condimentémoslas con finas hierbas, condimentémoslas con albahacas, con tomillos, con oréganos, con ese tipo de cosas, con mentas, y va a surgir ese tipo de comida distinta que es en realidad el punto de partida de la gastronomía francesa. Entonces, una ciudad que tiene todos esos elementos y que es también una ciudad moderna, sumamente moderna. Esto es la zona de la Défense, vista desde lo alto del Arco del Triunfo. También espero que podamos pasar por aquí. Pero bueno, vamos a arrancar con la París de la época romana, Lutecia, como se llamaba en Roma. Esa París de la época romana se va a desarrollar básicamente en un sector que es este sector que estoy señalando aquí. En los mapitas que voy a mostrar a continuación siempre pongo con este círculo moradito la Catedral de Notre Dame, un poco simplemente como por escoger a Notre Dame como un punto de referencia que nos permita ubicar en los otros casos. Entonces van a ver siempre que Notre Dame está señalada de esa manera. La París romana se desarrolla sobre todo en esta región. Aquí estaban las calles más importantes de la París romana y de esa París romana todavía quedan restos. Sería interesante, sería conveniente pues decirlo. Quedan estas que se llaman las arenas de Lutecia y quedan restos en esto que es el Museo de Cluny. Por el Museo de Cluny vamos a pasar más tarde, pero déjenme señalar, por ejemplo, que en las arenas está este asunto. Casi nunca los turistas van allí,
puede resultar que no parece muy interesante, pero esto era un circo romano, ¿no es cierto? Esto era un anfiteatro romano. El anfiteatro, uno de los anfiteatros, tal vez el anfiteatro más grande que había en toda la Galia, en toda la provincia eh, mm, romana de lo que actualmente es Francia. Unos restos en ese sentido sumamente interesantes y de la misma manera pues quedan restos romanos, construcciones romanas, estas son construcciones romanas, algunas de las cuales quedaron integradas o las integraron, mejor dicho, dentro de ese museo que digo, veremos después, que es el Museo de la Edad Media, el Museo Nacional de la Edad Media, el antiguamente llamado Museo de Cluny, el Museo Nacional de la Edad Media. Estos son ruinas de época romana, restos de las termas romanas con los sistemas propios de la construcción romana. Esta cosa que ustedes ven acá, esta forma de construcción, esta mezcla de piedra y ladrillo, por supuesto con argamasa, las argamasas romanas, los cementos romanos eran excelentes. Esto es típicamente romano, una bellísima pared de época romana. Estamos hablando pues de esa antigua ciudad eh, que fue de los romanos. A la caída del Imperio Romano, pues entonces la ciudad abandonó esta parte, digamos, más alta alrededor del Panteón. Cuando lleguemos al Panteón volveré a hacer esta referencia. Los ciudadanos abandonaron esta parte más alta en un imperio romano que ya no existía y se refugiaron en la isla de la Cité, se refugiaron en la isla donde actualmente está Notre Dame y en la islita que está al lado, un poco hacia el oriente de la ciudad, hacia el oriente de Notre Dame, que es la isla de San Luis. ¿Y por qué se fueron para esas islitas? Porque era más fácil defenderse allá. Siempre estando uno en una isla se defiende más fácil de los invasores que si está en la mitad en la mitad del campo. Eh, Era complicado de todas maneras en la Edad Media porque esas islas se inundaban más fácilmente con las subidas del río, empezaron a construirse allí murallas muros de contención y cosas por el estilo, y entonces se abandonó el nombre de la antigua ciudad romana y se le dio a la ciudad el nombre de París. ¿Por qué París? En realidad no lo sabemos muy bien, posiblemente por referencia a una tribu pre-romana que era la tribu de los parisis, pero también se señala el hecho de que había un culto muy importante a la diosa Isis en esta región, a la diosa egipcia Isis. Y Par es bueno, quiero decir, ¿y de dónde salía ese nombre de los Parisis? Posiblemente de la diosa Isis. La Par en el egipcio antiguo era casa, Parisis sería la casa de Isis. Puede que de ahí haya surgido el nombre de la ciudad. Vamos a hacer un salto, uno de los dos saltos, digamos, que vamos a hacer un poco en las afueras de París. El primero de ellos es a Saint-Denis. Saint-Denis está un poco al norte de la ciudad. Aquí no alcanzo a mostrar Notre Dame, pero Notre Dame está pues donde estoy señalando con el puntico, como por la letra R del nombre de la ciudad. Y vamos a Saint-Denis, que queda un poquito al norte. Pero eso es parte de la ciudad, pues ahí se va en metro. Quiero decir, ahí está, por ejemplo, el Estadio Nacional de Francia, que no deja de ser también un atractivo, pero yo los invito a que visitemos brevemente esta Basílica de San Denis, esta Basílica de San Denis o San Dionisio, si quieren ustedes, Denis es de Dionisio, hace referencia al primer obispo de París, un obispo que fue martirizado en Montmartre. Montmartre es una palabra, ya llegaremos a Montmartre más adelante. Montmartre es una palabra que significa la montaña de los mártires, porque ahí fue martirizado San Dionisio, pues con otros compañeros. A San Dionisio en Notre Dame, en Montmartre, perdón, le cortaron la cabeza
Pero según la leyenda, según la tradición, una vez decapitado, él se levantó, tomó la cabeza en sus manos y fue caminando hasta el norte de Francia, de París, pues me voy a devolver, no, Notre Dame, Montmartre, perdón, Montmartre está por aquí. Entonces él siguió hacia el norte hasta Saint-Denis, hasta que llegó al sitio donde está actualmente la catedral, y ahí entonces finalmente, digamos, pues puso su cabeza en el suelo y murió. La leyenda, pues es evidentemente una leyenda, pero hace referencia al hecho de que exista esta basílica tan importante, una basílica que tiene una importancia fundamental en la historia por dos motivos, y por dos motivos por los que creo que vale la pena conocer esta basílica. Esta basílica es una iglesia gótica. Recuerden, el gótico lo caracterizamos mucho por este tipo de arcos, que son arcos apuntados, que en punta, digamos así, pero déjenme decir que el gótico, en el sentido más claro de la palabra, el gótico se inventó aquí. A la solución que es el gótico se llegó aquí. No me puedo detener en eso, la historia del gótico, tampoco quiero decir que haya sido una cosa de un día para otro. El gótico es el desarrollo, mejor dicho, se llega al gótico intentando solucionar problemas que tiene la arquitectura anterior, pero donde se solucionan por primera vez de manera clara y contundente, que se van a seguir utilizando esas soluciones después, es aquí, es justamente en esta zona que estoy señalando, esta zona que es el ábside de la Basílica de Saint-Denis. Ahí es donde por primera vez se solucionan estos problemas. El ábside está donde estamos nosotros en este momento. Esto es la nave, o son las naves de la iglesia. Esta es la nave principal, el ábside es al fondo. Es eso lo que se construye primero en la arquitectura gótica que nosotros conocemos. El constructor de el abad de esta Basílica de Saint-Denis, quien dirige ese proceso, es un señor que se llama Suger. El abad Suger es una figura muy importante en la historia de la arquitectura en ese sentido. Pero el otro elemento importante es que en Saint-Denis se encuentran las tumbas de los reyes de Francia, de todos los reyes de Francia, por lo menos desde el siglo VII, una cosa así, hasta los últimos reyes están sepultados allí. Entonces, creo que es un elemento muy interesante porque le permite a uno tener como una especie de visión general, también de un desarrollo de la escultura en Francia, porque cada monumento de estos pues se hacía en su época. Entonces tenemos esculturas del siglo IX, X, XI, XII, tan así hasta el siglo XIX. Bueno, pero debemos regresar y vamos a mirar pues brevemente Notre Dame. Notre Dame está en la isla por el hecho de que haya ocurrido pues lo que ocurrió en la Semana Santa del año pasado con el incendio. Pues no podemos desconocer que este es uno de los grandes monumentos de Francia, posiblemente es el monumento por excelencia. Eso es una parte dramática, eso es una parte dramática del incendio de Notre Dame. No se estaba quemando cualquier cosa, estaba quemando la catedral por excelencia, la catedral de Francia, la catedral de París, por supuesto, pero la catedral por excelencia, el templo más importante de Francia. Y sigue siendo seguramente el templo más importante de Francia. De una belleza extraordinaria. Tal vez ustedes han visto las noticias de esta semana. Esta semana ya se logró dar un paso que es muy importante, que era fundamental y que estaba suspendido por efectos a causa de la pandemia, y fue que se pudo retirar, ya se terminó de retirar el andamio, los andamios metálicos que había sobre la iglesia. Ustedes recuerdan que el incendio se produjo en un momento en el cual se estaba haciendo una restauración en los techos. Entonces había una estructura de andamio metálico sobre la catedral. Esos andamios, pues con el incendio se achicharraron,
y era muy peligroso que se cayeran y esos andamios, por supuesto, metálicos, pesadísimos, pues hubieran hundido realmente la bóveda, las bóvedas que no se cayeron. Esta semana ya lo retiraron y eso es pues una noticia extraordinaria. Una catedral extraordinariamente bella, una catedral que presenta uno de los mejores momentos, de los momentos iniciales de la arquitectura gótica. Eh, sería muy interesante pues poder, pues creo que una de las cosas más interesantes que hay de una visita a Notre Dame es poder entender de una manera clara cómo es que funciona esta historia de la arquitectura gótica. Yo siempre digo una cosa que aquí puede resultar pues como dicha de una manera como un poquito dogmática y vacía, pero el gótico es una máquina que funciona muy bien. Esto es una máquina de construcción que funciona extraordinariamente bien y que, déjenme decir, es el punto de partida de la arquitectura contemporánea. La arquitectura en la cual nosotros vivimos es una arquitectura que existe gracias a la comprensión que en el siglo XIX, básicamente en el siglo XIX, se hizo de la arquitectura gótica. Y no exagero si digo que esa comprensión de cómo funcionaba la arquitectura gótica se hizo aquí, se hizo en Notre Dame. Y se hizo en Notre Dame porque después de 1830 se va a realizar una restauración completa de Notre Dame y en esa restauración es cuando los arquitectos, y básicamente el arquitecto restaurador más importante, que se llamaba Viollet-le-Duc, van a decir, caray, es que esto no es simplemente un problema de estética, esto no es simplemente una cosa que es muy bonita, esto tiene una razón estructural y esa razón estructural déjenme simplemente reducirla a un único elemento. No se puede reducir así, pero a un único elemento lo reduzco en este momento, que es el hecho de que aquí todos los empujes se convierten en peso. Todo se va, todas las fuerzas del edificio se van por las columnas y eso permite, entonces, pues es una arquitectura como la que usamos nosotros, una arquitectura que se basa en columnas y no en muros, digamos, donde el soporte de los pisos, como en un rascacielos, el soporte de los pisos no está en los muros, sino que está en los pilares, en las columnas que conforman pues, la estructura del edificio. Eso se entiende aquí, eso se entiende en Notre Dame. Estamos hablando de un edificio del siglo XII, no, estamos hablando de un edificio contemporáneo. Esto es arquitectura contemporánea en ese sentido más profundo de la palabra. Una arquitectura que permite cosas magníficas como los vitrales, que por fortuna se salvaron bastante bien o pasaron bastante bien esta prueba del incendio. Algunas partes no, estas partes, de esta parte se cayó, gran parte del crucero se cayó, tal vez todo el crucero se cayó, eso se hundió, eso lo tendrán que reconstruir. Pero bueno, como digo, vamos por buen camino. Salgamos de Notre Dame, nos vamos a encontrar, esto es estamos, digamos, parados en la puerta de Notre Dame. Este es el edificio que se llama Dieu, el edificio Dios. Era un antiguo hospital. Yo no sé si todavía lo es, de época del siglo XIX, de mitad del siglo XIX, el momento en el cual se restaura, se recompone, se rediseña urbanísticamente toda esta zona. Pero quisiera invitarlos a que pasemos casi un poquito más hacia el occidente, que vengamos, que atravesemos el edificio que estoy señalando, es este justamente, entonces atravesamos esta otra manzanita, digamos así, y llegamos a la Sainte-Chapelle, a la Santa Capilla, que era originalmente la capilla del Palacio Real de la época del rey
San Luis, construida por San Luis como relicario de una serie de, perdonen la redundancia, de reliquias. Las reliquias están en los relicarios, la capilla es un relicario para una serie de reliquias muy importantes de la pasión que él había conseguido en las cruzadas, la corona de espinas, los clavos de Cristo, trozos de la cruz, etcétera. Y para eso se va a construir, él va a hacer construir la Sainte-Chapelle. Está actualmente, pues eso ya no es el palacio, ya no fue desde hace muchos años. Palacio Real es el Palacio de Justicia. Esto es una puerta simplemente que nos indica que entramos también a una zona que no es solamente la Sainte-Chapelle, es una zona que tiene también una tradición barroca, una tradición del siglo XVIII y del siglo XIX que es muy fuerte. Pero esto es esa cosa asombrosa, esa cosa absolutamente deslumbrante, esa caja de cristal que es la Sainte-Chapelle. Si a alguien no le quedó clara la idea ahora, mejor dicho, si yo no me expresé bien ahora, en el sentido de que estamos frente a una arquitectura que, como la arquitectura contemporánea, se basa esencialmente o casi exclusivamente en los soportes, en las columnas, en los pilares. Creo que esta es la mejor demostración de ese asunto, ¿no es cierto? Los muros son de cristal y lógicamente se comprenderá que ese cristal no soporta el techo, ¿no es cierto? Que ese cristal no es el que aguanta, el que carga con el techo. La Sainte-Chapelle es uno de los sitios más bellos que se pueden ver en Francia, creo que en el mundo entero, una de las imágenes por excelencia de la arquitectura gótica y uno de los momentos más altos en el desarrollo de la técnica del vitral, del arte del vitral, de los vitrales. El centro de los vitrales en Francia está en Chartres. Hay un museo del vitral en Chartres, pero esto creo que es de las cosas más maravillosas que uno puede ver. Lleno de escenas, todo esto que vemos aquí son escenas, esto es historiado, ¿no? Esto tiene historias, se relatan las historias. Este es un momento en el cual alguno de esos vitrales que relata la escena de la resurrección de los muertos. Bueno, rápidamente, para avanzar, sobre todo porque quisiera, pues, avanzar hasta un momento, digamos, que corresponde más al siglo XVI, siglo XVII, pues entonces déjenme decir que vamos a entrar aquí cerca, Notre Dame, ya estuvimos por aquí en Las Arenas, aquí está la Sainte-Chapelle, y aquí pasando apenas el río, que estamos en esta zona del barrio latino, de la Sorbona y demás, pues nos vamos a encontrar el museo que se llamaba el Museo de Cluny, que en la actualidad se llama el Museo de la Edad Media. Este museo es muy interesante, pues por su arquitectura, pero más que por su arquitectura, aquí están estos, ya lo habíamos visto, esta imagen en concreto ya lo habíamos visto, aquí es donde están integradas esas construcciones romanas. Yo quisiera decir que aquí hay un asunto que en cualquier caso vale la pena conocer. Perdón, hay alguien con el micrófono abierto, si lo puede apagar, se lo agradeceríamos. Creo que vale la pena conocer elementos como esto, visitar este museo de la, perdón, me distraje, este Museo Nacional de la Edad Media tiene una serie de obras muy importantes. Yo solamente quisiera destacar dos tapices de una serie. Esto es una serie de 6 tapices medievales que se llaman La Dama y el Unicornio, una serie de 6 tapices que están bellísimamente conservados, bellísimamente restaurados, de las obras más bellas de la Edad Media que uno pueda ver en cualquier parte del mundo. Y un poco, pues, la aproximación a esta parte de la historia, más
digamos que es anterior a la época de los reyes, que vamos a conocer después, pues es esta plaza de los Vosgos. Está aquí, siempre recuerden Notre Dame, está un poco aquí hacia el oriente de la ciudad, cerca de la plaza de la Bastilla, como ven ustedes aquí. Y esa plaza de los Vosgos es muy importante porque es la primera manifestación de un tipo de arquitectura que ya no es medieval. ¿No es cierto? Esto ya estamos hablando de una arquitectura posterior. Esto fue construido en la época del rey Enrique II, creo que fue en la época de Enrique II, esposo de Catalina de Médicis. Puedo confundirme con esos nombres, no me los tomen muy en serio, pero creo que sí, creo que son, creo que es de ese momento. Sobre todo lo que me interesa destacar es que es una arquitectura que ya no es una arquitectura medieval, esto es una plaza entera, una plaza real, diseñada completa, estos edificios están por los cuatro frentes, digamos así, de la plaza, por los cuatro sectores de la plaza, y nos habla de una arquitectura distinta, una arquitectura que hereda cosas del gótico. Efectivamente, la manera de construir pues es con base en estos pilares que dejan abiertas amplias ventanas, pero una forma de construir también nos anuncia algo que nos vamos a encontrar un poquito después, que es esta historia que después vamos a llamar las mansardas, estos pisos altos. No se llaman mansardas todavía en este momento, se van a llamar mansardas después, porque las desarrolla mucho un arquitecto que se llamaba Mansart, era de apellido Mansart, es del apellido del arquitecto que viene ese nombre. Bueno, y rápidamente volvamos al otro lado. Estábamos aquí en la Plaza de los Vosgos, ya hemos pasado por aquí, por muchos sitios, por las arenas, por el Museo de Cluny. Vamos a esta zona de la universidad, a la Sorbona, la antigua Universidad de París, ubicada en este barrio. Este es uno de los barrios más fascinantes de París, este barrio latino, es el barrio de los estudiantes, un lugar hermoso, un lugar delicioso para caminar, un lugar que tiene una tradición más medieval, que es de las zonas medievales que quedan en la ciudad. La ciudad, lo diré un poquito más adelante, pero la ciudad era evidentemente una ciudad medieval. En la época medieval era medieval. Construido como se construye en la Edad Media, ¿no es cierto? A veces no caemos en cuenta de esas cosas. Hay alguien que dice, hay algún historiador muy importante, francés, parisino, que se llamaba Georges Duby, que dice, tendemos a pensar, tendemos a creer muchas veces que el mundo siempre ha sido como nosotros lo conocemos en la actualidad. Y no es así. A veces hay que pensar que la ciudad medieval era construido como las ciudades medievales. Efectivamente, entonces lo que quiero decir es que esto era es una zona de callecitas estrechas, intrincadas, retorcidas, una cosa que en algunos casos es muy pintoresca, es muy bonita, no es muy adecuado, si quieren ustedes, para recibir mucho tráfico vehicular y cosas por el estilo, pero es una zona muy bella y una zona que se conservó cuando el resto de París medieval lo demolieron. En el siglo XIX se conservó porque era la zona de la universidad, porque ahí estaban, porque ahí vivían los profesores, y ahí vivían los estudiantes, era la zona de la universidad, estaban los edificios universitarios y demás. Y entonces, también un poco para evitar problemas, esa zona quedó allí. Muchos edificios se renovaron, sí, pero un poco la ciudad, ahí quedó ese conjunto. En esa zona cualquier colombiano yo creo que se emociona un poco cuando de pronto se encuentra en la fachada de un edificio una placa, esta placa, que es una placa en la cual se recuerda que el escritor colombiano Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura en el año de 1982, escribió en 1957 su novela
el coronel no tiene quien le escriba. Aquí, en este lugar, estaba el hospedaje, aquí escribió García Márquez, El coronel, que es una de sus obras más extraordinarias, un orgullo nuestro. Pero digo que esta es la zona de la universidad, estos son edificios de la Universidad de la Sorbona, y esto es la iglesia de la Sorbona. La iglesia de la Sorbona es un regalo a la Sorbona, a la universidad, un regalo de el cardenal Richelieu, que era, saben ustedes, pues era el ministro del rey Luis XIII, ¿no es cierto? Estamos todavía antes de Luis XIV. El padre de Luis XIII, el cardenal Richelieu, era el primer ministro, fue primer ministro de Luis XIII, en conflicto en buena medida también con la madre de Luis XIII en muchos momentos, que era María de Médicis, eh, eh, otra de estas reinas que conocemos muchísimo. Ya nos habíamos encontrado una Médicis, Catalina de Médicis, ahora tenemos María. Catalina de Médicis, esposa de Enrique II, María de Médicis, esposa de Enrique IV. Y esta iglesia es el regalo del cardenal, primer ministro de Francia, a la universidad. Una iglesia de orden barroco, muy bella, muy interesante. No sé, yo sugeriría que si vamos a hacer un pequeño descanso, lo hagamos en este momento. Vamos a seguir en el mismo sector, vamos a visitar a continuación el Panteón, que está aquí, estábamos acá. Entonces, pero me parece que por tiempo es el momento de que hagamos un breve descanso. Son las 11:34, sugeriría que empezáramos dentro de 6 minutos, a las 11:40, un poco para tomar un café, un vaso de agua, ir al baño, etcétera, y que nos volvamos a ver en 6 minutos. Sandra, si estás de acuerdo, hacemos así. Bueno, muy bien. Entonces, decía que vamos a pasar al Panteón, vamos a subir al Panteón. Estábamos por aquí por la Sorbona. El Panteón está construido al lado de una calle que es muy importante. Esta calle es la calle de San Jacques, de Santiago. Esto era el camino hacia Santiago. De hecho, esta torre que ven ustedes aquí al fondo se llama la Torre de Santiago, justamente porque por aquí era el camino hacia Santiago de Compostela. Y era una de las vías principales de la París romana. Un templo, el Panteón, construido en la época del rey Luis XV, pero convertido básicamente a lo largo de los años, convertido en iglesia, convertida en templo civil, digamos así, luego iglesia, otra vez. Pero en la actualidad, pues es desde hace mucho tiempo, tal vez desde finales del siglo XIX, fue convertido, digamos, como en un templo para la gloria de los grandes hombres de los grandes hombres de Francia. Como fue iglesia durante mucho tiempo, entonces tiene también pues todo un arte antiguo, todo un arte religioso muy interesante. La cúpula es muy importante, y en esta iglesia todo ese arte que ven ustedes allá es arte religioso, realmente prácticamente todo, muy importante, de artistas sobre todo de finales del siglo XIX. Louis de Chavannes es posiblemente el más importante de ellos, y en el centro, bajo la cúpula, hay una cosa que seguramente nos llama a todos la atención, que es el péndulo de Foucault. Es un experimento científico con el que se demostró la rotación de la Tierra. Está allí, lo dejaron allí, lo instalaron allí, una cosa muy significativa. Y saliendo del Panteón, pues entonces bajamos por estas callecitas y vamos a Luxemburgo, al Jardín de Luxemburgo. El Jardín de Luxemburgo es el jardín más importante de los parisinos, es el que ellos consideran más rico, el que les gusta más, el que visitan más. Y allí está este palacio, que es el Palacio de Luxemburgo, un palacio construido por la reina María de Médicis, a quien ya hice referencia hace un momento, madre de Luis XIII. María de Médicis hizo construir este palacio, que en la actualidad es la sede del Senado de Francia. La visita al Jardín de Luxemburgo creo que es realmente muy bella. Y un poco, si vamos
hacia el occidente, pues estábamos aquí estaba, esto es el Jardín de Luxemburgo, vamos a ir un poco hacia el occidente, a los inválidos, al Hospital de los Inválidos. Aquí lo estamos viendo de frente, en el camino que estábamos haciendo, vendríamos de nuestra izquierda hacia acá. Este edificio del Hospital de los Inválidos es literalmente eso, fue construido así, un hospital para inválidos de guerra en la época de Luis XIV. Este puente en el que estamos es el puente de Alejandro III en homenaje a ese zarruso. Este es el edificio pues, del Hospital de los Inválidos con la iglesia, que es de nuevo una de esas iglesias más importantes de Francia y de París, y que tiene una importancia desde el punto de vista arquitectónico, pues no me voy a detener en eso, que es, por supuesto, bueno, a mí es lo que más me interesa, pero posiblemente lo que más llama la atención normalmente a los viajeros es que en esta iglesia está enterrado Napoleón, ¿no es cierto? Aquí está la tumba de Napoleón, este es el sarcófago de Napoleón. Eh, es toda una historia, es toda una historia en la que no podríamos meternos mucho en este momento. ¿Cómo es posible que llegara un momento después de la caída de Napoleón, después de esa cosa tan dramática que fue el fin de Napoleón, cómo se llegó a la construcción de esta tumba tan magnífica? Vale la pena preguntarse por eso, es una historia compleja. Y luego, siguiendo muy cerca, entonces vamos a llegar a la escuela militar, que casi nunca la vemos muy bien, porque aquí está la Torre Eiffel, entonces a uno se le va como se le van los ojos para la Torre Eiffel y no ve esta escuela militar al frente de un parque sumamente amplio que se llaman los parques, que se llama los campos de Marte. Eh, pero bueno, vamos a ir al otro lado, entonces vamos a ir al Louvre. Estábamos por allá, aquí no alcanzamos a ver, estábamos mucho más allá, a nuestra izquierda, pero vamos a venir de nuevo. Notre Dame, aquí vamos a venir al Louvre, al Museo del Louvre. El Museo del Louvre es, pues, no es necesario decirlo, es en este momento el museo más grande del mundo. Posiblemente, por lo menos en superficie, será superado por el Museo del Cairo, que se debe inaugurar en los próximos meses. Es un antiguo palacio que era, me gustaría decirlo, que era todavía más grande de lo que estamos viendo acá, porque existía en esta zona, aquí donde estoy señalando, hasta 1871 existía otro palacio, otro gigantesco palacio que cerraba este conjunto, que era el Palacio de las Tullerías. Ese palacio fue destruido en la Revolución de 1871. Pero entonces estamos en el Louvre, en el fondo, digamos, de esta vía que viene desde el Arco del Triunfo, y ahí nos vamos a encontrar pues el museo, que está en buena medida en la actualidad caracterizado por esta pirámide de cristal, que sirve además para la entrada, que en realidad era para solucionar el problema del ingreso al, 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 al museo. Aquí entra muchísima gente, aquí entran, si no me falla la memoria, como 10 millones de personas al año, una cosa así por el estilo, un número exorbitante de personas. Y antes entraban por una puertecita lateral que quedaba sobre el río, por este lado, por donde estoy señalando, detrás de estos edificios. Bueno, en la actualidad, pues toda esta plazoleta es una plazoleta que está excavada y que sirve de entrada al museo. Visitar el museo yo creo que es una cosa maravillosa. En París, las salas, este es uno de los museos más importantes del mundo. En cualquier caso, pues existe siempre, digamos, el mito de la Mona Lisa, el mito de la Gioconda. El museo le juega un poquito a esa historia también, a la historia de que es la obra de arte más importante del mundo.
yo personalmente pienso que esas cosas no se pueden decir. Pues, ¿cuál es la obra de arte más importante del mundo? Eso depende de un millón de cosas distintas, la respuesta que se dé a eso. Aquí, que sea la obra a la que más turistas van y que más fotos le toman, puede que sea eso, pero siempre digo con una cosa tristísima, detrás donde nosotros estamos parados en este momento viendo esta escena, está este cuadro que son las bodas de Caná de Leví, las bodas de Caná de Veronese, un pintor de Venecia, un cuadro extraordinario que casi nadie ve, un cuadro pues que tiene, yo no sé cuántos, 4 o 5 metros de ancho, un cuadro gigantesco que casi nadie ve porque todo el mundo lo que quiere es tomar una foto que no va a salir de la Mona Lisa. Bueno, el museo tiene obras extraordinarias de época egipcia, de época griega, por ejemplo. Estoy señalando solo algunas de las que vemos más, pues el escriba sentado, la Venus de Milo, la Victoria de Samotracia, estos que son los esclavos de Miguel Ángel, creados, tallados por Miguel Ángel, esculpidos por Miguel Ángel para la tumba del Papa Julio II, y luego obras, digamos, históricas maravillosas de Francia, de la historia de Francia, como la consagración de Napoleón, de Jacques-Louis David, o la libertad guiando al pueblo de Delacroix. El museo, insisto, es siempre uno de los lugares más maravillosos. Yo creo que hay que gastarle tiempo al museo. Saliendo del museo, uno puede encontrar al frente, estamos en el museo, en este punto por aquí tan arriba, un poco, movámonos un poquito, y entonces estamos en el museo y entonces vamos a estar aquí en este lugar. Esto es el Jardín de las Tullerías y la Plaza de la Concordia, ¿no es cierto? Vamos a movernos allí. Teníamos esta fotografía, hacia donde venimos es a esta zona, ahí está el Palacio del Louvre, este es el Jardín de las Tullerías, y luego si seguimos aquí, debajo del Jardín de las Tullerías, estaría, después del Jardín de las Tullerías, está la Plaza de la Concordia. En las Tullerías, pues una de las joyas es el Arco del Triunfo que se llama del Carrusel, es también de época napoleónica, un Arco del Triunfo muy bello, y luego pues estos jardines gigantescos que se llamaban de las Tullerías porque ahí estaba el palacio que mencioné anteriormente. Ese palacio cerraba en esta parte de acá, cerraba digamos, como esa plaza central que todavía tiene luz. Ahí nos vamos a encontrar, pues, en esta zona, nos vamos a encontrar una cantidad de esculturas, como he dicho, y cuando llegamos a la Plaza de la Concordia, pues, que será esta acá que vemos en este sitio, el, el, el Louvre ya queda a nuestra derecha, pues seguramente se deberá recordar que allí se encuentra pues uno de los monumentos también más conocidos de Francia, que es el obelisco de la Plaza de la Concordia. Y este obelisco de la Plaza de la Concordia, que tiene una historia pues simpática y también un poquito dramática, pues el hecho que fue un regalo de un gobernante turco, un regalo que Egipto, gobernada por un turco que no era egipcio, un regalo que este señor le hizo al rey de Francia, pues nos habla también de esa iglesia que vemos en el fondo de esta vía, esta calle se llama la Calle Real, y esa iglesia es la iglesia de la Madeleine, la iglesia de la Magdalena, una iglesia cuya construcción se tomó mucho tiempo, una iglesia que tiene por fuera la apariencia de un templo clásico griego, pero que por dentro tiene evidentemente la estructura de una iglesia barroca con cúpulas. Entre el interior y el exterior no hay, digamos, como concordancia en esta iglesia.
Estando aquí, yo quisiera que hiciéramos un salto y fuéramos a Versalles. Estábamos aquí en el centro, aquí miren ustedes donde está el Louvre. Vamos a venir a Versalles. Versalles está un poco en las afueras de París, pero creo que es una visita que, estando en Francia, siempre debe hacerse. Este es uno de los palacios más extraordinarios del mundo, construido sobre todo por obra del rey Luis XIV, un palacio que ha sido sometido a lo largo de los últimos años a un proceso de restauración muy riguroso, que está lo tienen en un estado muy bello. Yo creo que no es exagerado decir que nunca en la vida, ni siquiera en la época de Luis XIV, Versalles ha estado tan bello como ahora. Digo, ni siquiera en la época de Luis XIV, porque a Luis XIV le tocó en obras, por decir alguna cosa. En realidad se había terminado básicamente ya en los últimos años de su gobierno, pero después de eso nunca estuvo tan bello, en tan buen estado como por ejemplo el Jardín de los Espejos, que es uno de los lugares más fantásticos que se puedan ver. Y luego también, pues los jardines de Versalles son extraordinarios, son unos jardines muy variados, jardines a la francesa, como estos que vemos aquí, jardines a la italiana, como que son de este tipo que vemos aquí, con laberintos y cosas por el estilo, y jardines a la inglesa, que son esos bosques que nos vamos a encontrar más allá. Con esta estructura gigantesca. Es que ya el palacio es impresionante y miren lo que son los jardines. Déjenme decir que esto que se llama el Gran Canal, esto pues es para barcos, ahí había barcos, eso tiene más de 1 kilómetro de longitud, tal vez 1 kilómetro 400 metros de largo tiene ese canal. Con sus fuentes, con sus esculturas y demás, como si todo ese edificio que es allá, que es esto que estamos viendo aquí al fondo, al fondo aquí en la parte de arriba, esto es Versalles, aquí está el Gran Canal que veíamos ahora, que tiene este brazo hacia acá, pues como si fuera poco, Luis XIV se hizo construir también este palacio que era el Trianón, el Gran Trianón, un edificio impresionante. Versalles está al fondo, aquí está el Gran Trianón y luego Luis XV y Luis XVI hicieron construir el pequeño Trianón. No deja de ser curioso. Este Gran Trianón, pues es ya gigantesco, pero era donde Luis XIV se retiraba, digamos, para tener más intimidad, digamos así. En el sentido literal de la palabra, era allí donde él vivía con sus amantes, y entonces que no quería pues estar en el palacio grande. Y este es el Petit Trianon, el pequeño Trianon que Luis XVI terminó y le regaló a María Antonieta, pero la verdad es que a María Antonieta le gustaba mucho más esto, que es la llamada Hacienda de la Reina, una especie de hacienda, una especie de finquita campestre con gallinas, con huerta, con vacas, con establo. María Antonieta en persona ordeñaba las vacas, cosas por el estilo. Esto nunca se visitaba, esta parte de Versalles, de la Hacienda de la Reina, nunca estuvo abierta a los turistas hasta el año pasado. A partir del año pasado se puede visitar también. Entonces, quisiera decir, Versalles es un programa de un día entero muy intenso. El palacio, los jardines, el Gran Trianón, el Petit Trianón y la Hacienda de la Reina, todo ese conjunto ocupa con creces un día. Pues vamos a la ciudad y nos vamos a encontrar entonces, o vamos a ir aquí al Arco del Triunfo. Estábamos Notre Dame, el Louvre, estamos al fondo o en el arranque, mejor si quieren ustedes, de esta vía principal que, saben ustedes, son los Campos Elíseos. En realidad, sería bueno decir que los Campos Elíseos era originalmente una alameda, era una fila de árboles plantados, si no me falla la memoria, en el año de 1620, en esa zona, y esos árboles plantados allí pues fueron determinando lo que va a ocurrir después. Este edificio
muy alto, un edificio que mide 50 metros de altura. Estamos hablando pues de un edificio pues, de la equivalencia a un edificio de unos 16 pisos, por lo menos 15 o 16 pisos, puede que un poco más, construido por orden de Napoleón. También el otro, también el Arco de Triunfo del Carrusel fue por orden de Napoleón, siempre con la misma historia. La historia es en honor, en reconocimiento al ejército francés, a los soldados franceses. Lo que ocurre, o mejor dicho, lo que ocurrió, lo que va a ocurrir después, pues es que Napoleón cae, pierde la batalla de Waterloo y demás, pierde el trono y acaba pues exilado en la isla de Santa Elena. Y luego nos vamos a encontrar entonces que vuelven los Borbones, Luis XVIII, Carlos, ¿qué será eso? Carlos X, y ahí es la revolución de 1830, sube al poder Luis Felipe de Orleans como rey, que cae, lo tumban en 1848 y en 1850 se instala otra vez en el trono Napoleón III, sobrino de Napoleón Bonaparte, y Napoleón III quiere una renovación urbanística de París y eso se va a producir en esta época. El gobierno entre 1850 y 1870 y en esa época un señor que es el administrador, digamos, el gobernador de esta parte central de Francia, que se llama el barón de Haussmann, pues es el que va a liderar ese proceso en el cual se demuele el 60%, se tira al suelo el 60% de la ciudad medieval. Y se hacen estas grandes avenidas. Toda esta historia de esta estrella que vemos aquí es obra de Haussmann, no estaba en el pensamiento de, 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 de Napoleón cuando ordenó el arco. En el pensamiento de Napoleón estaba que esto era una plaza donde se cruzaban pues dos vías, pero esta historia de la estrella es de la época de Napoleón, un edificio emblemático de Francia seguramente, magnífico. Aquí viendo, lo vemos desde los Campos Elíseos, a lo largo de los Campos Elíseos, este edificio magnífico, esta construcción magnífica, que es muy simbólica y es muy simbólica de muchas cosas. El tema del simbolismo de los edificios es muy complicado porque, lo digo pues en el sentido de que de los edificios y de los monumentos, estamos en una época en la cual se tiran al suelo las esculturas con base en el hecho de que quien las construyó era esclavista o odiaba a los negros o había violado a una mujer o era pedófilo, todos esos, todas esas cosas horrendas. No estoy defendiendo a nadie que haga ese tipo de cosas, pero se tiran al suelo esos monumentos. Uno podría decir, caray, si nos ponemos a hacer la cuenta de los muertos que tiene a la espalda Napoleón, pues uno podría decir, ¿y por qué tiene tumba? Semejante tumba en los inválidos y por qué no se ha tumbado el Arco del Triunfo. Lo estoy señalando, sé que les puede parecer, que lo diga, puede parecer absurdo, pero es igualmente absurdo tumbar una escultura de Colón en el Central Park de Nueva York, alegando que el viaje de Colón trajo enfermedades a América o que el viaje de Colón produjo que después aparecieran los esclavos. Pero es toda una discusión, sé que es muy, muy compleja. Aquí estamos viendo los Campos Elíseos evidentemente es una fotografía aérea desde la zona de la Plaza de la Concordia. Esto es la punta del obelisco de la Plaza de la Concordia con el Arco del Triunfo al fondo y el barrio de la Défense todavía más atrás. De la época de Napoleón III y de Haussmann es el Teatro de la Ópera, el palacio que se llama el Palacio Garnier,
Garnier era el apellido, este nombre que aparece aquí, Garnier, era el apellido del arquitecto que lo construyó. Aquí estábamos en el Arco del Triunfo, por aquí es el Palacio del Elíseo, que es la presidencia francesa, saben ustedes, tenemos los Campos Elíseos. Por aquí estaba, ¿dónde está? Por aquí está, aquí está la Plaza de la Concordia, aquí está la iglesia de la Madeleine, un poquito, digamos, detrás de la iglesia de la Madeleine está el Palacio Garnier. Es el palacio de ópera más famoso del mundo, seguramente, construido en este momento por Garnier, un edificio espléndido. Estas son las escaleras es el ingreso, es el hall de ingreso, las escaleras que lo llevan a uno a las distintas, pues que distribuyen los ingresos a los palcos, a la parte de arriba, pues digamos al gallinero que decíamos nosotros, o a la parte de la platea, pero miren ustedes, esto es un palacio realmente, y la idea fue esa, esto a nadie se le escapa que esto es construido, esto es el foyer del Palacio de la Ópera, construido pensando en los en el Salón de los Espejos de Versalles. Quiero mostrar, pues, o muestro el Palacio Garnier, el Teatro de la Ópera, porque se visita también. Esto también, no solamente puede uno ir a ópera o a un espectáculo de ballet o de música, sino que se visita también como museo, se puede hacer, hay un circuito en el museo que vale la pena visitar. Y ya estamos pues a finales del siglo XIX, a finales del siglo XIX nos vamos a encontrar que París es sede de una serie de exposiciones universales. La exposición universal de 1868 fue en París, de 1878 fue en París, y la exposición de 1889 también se hizo en París para conmemoración del centenario de la Revolución Francesa. Y en esa exposición, saben ustedes, para esa exposición se construyó la Torre Eiffel. La Torre Eiffel era simplemente un edificio, digamos, el emblema de la exposición universal, un edificio que en su parte, digamos que era utilizable, tenía 300 metros de altura, se construyó para que tuviera 300 metros de altura, el edificio más alto del mundo, con la antena 324, un edificio que fue construido para demostrar cómo eran de importantes los nuevos materiales que aportaba la industria. Eso es lo que nos encontramos aquí. Este edificio, ¿para qué servía? Pues déjenme decir que este edificio no servía para nada. El sentido del edificio no era utilitario, era simplemente el emblema, si quieren ustedes, la puerta de honor, la puerta de ingreso fundamental de esa exposición. Eh, mm, Solo que, bueno, y se hizo pensando en que se construía y después se desmontaba y esa cantidad de hierro pues se podía volver a utilizar. Solo que a su constructor, que como saben ustedes es Eiffel, Eiffel, pues entonces después se le ocurrió empezar diríamos, a colgarle oficios, a decir, esto sirve como torre de radio. Estábamos en un momento en el que empezaba ese tipo de asuntos, entonces se convirtió en una torre de radio. En algún momento se dijo que podía servir para anclar dirigibles, que ahí podían anclarse los dirigibles que llegaban a París, etcétera. Eso, yo creo que lo de los dirigibles nunca se hizo, pero finalmente llegó un momento en el que la gente dijo, no, ¿y cómo la van a tumbar? Pues cómo se va a demoler. Esto ya se convirtió en un símbolo de París. Déjenme decir que cuando la hicieron, a los parisinos les pareció la cosa más horrenda que se podía imaginar. Estas son fotografías desde la Torre Eiffel, Montmartre, evidentemente, como ven ustedes, ahora iremos allá. Esto es el Palacio de Ceilot, la zona de Trocadero o Trocadero,
Y al fondo zonas nuevas también de la ciudad que ya conocemos, ¿no es cierto? Eso del fondo pues es la de Fanso, lo que nosotros la estábamos viendo desde nuestra derecha, en este caso, desde el Arco del Triunfo era que la habíamos visto. Hacia el otro lado, la escuela militar que ya visitamos acá, estos son los edificios de la UNESCO y demás, y aquí están los inválidos en este sitio. Esta gran zona verde, los campos de Marte, también se utilizaba para las exposiciones. La torre era la puerta de ingreso a esa gran exposición, pero la mayoría de los grandes pabellones estaban en estos campos. Esa historia de las exposiciones universales es fascinante, no me puedo detener en ella, por desgracia, en este momento. Una torre que, insisto, no servía para nada, una torre que estaba destinada simplemente a ser eliminada al cabo de poco tiempo. Pero hubo otras ferias y en concreto la feria del año 1900. Y en esa feria, en esa exposición universal del año 1900, nos van a quedar una serie de construcciones muy importantes que vamos a conocer, que yo creo que vale la pena conocer, que son en primer lugar lo que se llama el Gran Palais y el Petit Palais, que tienen ustedes aquí. Esto es el Gran Palais, un edificio de nuevo construido en metal y en cristal. La construcción en metal de la Torre Eiffel había sido anterior, aquí se siguen utilizando ese tipo de elementos, pero esto sigue siendo un edificio lleno pues, de esculturas y de decoración y todo eso. No, estamos en 1900 en esa época. Pero miren ustedes el interior del Gran Palais, es una cosa realmente asombrosa. Esto mide 60 metros de altura, es la altura de este salón, que es un salón de exposiciones y sigue utilizándose como salón de ferias, digamos así, como sala de ferias. La exposición universal de 1900 fue importantísima. La exposición universal de 1900, solamente un dato que a todo el mundo que puede ser bueno para recordar, en esta exposición de 1900 se presentó oficialmente el cine, se oficializó, digamos, el invento del cine. Y al frente, el Petit Palais, el pequeño palacio, más barroco, más lleno de decoración, si quieren ustedes, que se utiliza en realidad es como museo de arte, es el museo de arte de la ciudad de París. París está llena de museos, como ven ustedes. Y estos son detalles de ese puente de Alejandro III que mencionábamos anteriormente y que también es construido para esta exposición universal de 1900. Bueno, rápidamente, aquí está el puente de Alejandro III, lo mismo acá, rápidamente vamos a Montmartre, nos vamos a mover hacia allá, y un poco lo he dejado para venir, para esta época, estábamos aquí, esperen, ¿dónde estábamos? No, los Campos de Marte, estábamos por aquí. Venimos aquí al Sacré-Cœur, al Sagrado Corazón, a Montmartre, porque esta es básicamente, esta de finales del siglo XIX, es el momento de esplendor de Montmartre, es el momento del que siempre hablamos, es el momento de los artistas. Montmartre en realidad, hasta esta época, finales del siglo XIX, era un municipio aparte de París. Un barrio aparte, una pequeña ciudad aparte de París. Cada vez la ciudad ha ido creciendo más y entonces se integra a la ciudad, pero esta es la zona de la bohemia, la zona de los artistas, de los bares, de los circos, de lugares, de los prostíbulos también. Era una zona pues de bohemia, digamos así, pues bohemia que tenía pues una connotación en muchos casos negativa. Traigo a cuento o pongo aquí esta imagen de la estación de la estación de metro que uno toma, a la que uno llega para subir a Montmartre, un poco para mostrar, para decir que miremos
esta es la belleza de la estación, ¿no es cierto? Estas estaciones, Art Nouveau, estas estaciones que fueron obra de un arquitecto que se llamaba Hector Guimard, fueron realizadas para la Exposición Universal de 1900, la misma del Gran Palais y del Petit Palais que veíamos hace un momento. Puro Art Nouveau es el momento más espléndido del Art Nouveau en París. Pero bueno, lo que me gustaría es que camináramos por estas callecitas, que por estas callecitas pues subiéramos a Notre Dame, a Notre Dame, al Sagrado Corazón. Todas estos restaurantes tienen historias de poetas, historias de pintores, posiblemente todos tenemos en la mente la canción de Charles Aznavour de La Bohemia, es ese mundo fascinante de los artistas, los escritores, los poetas, los cabarets, algunos de los cuales pues vamos a ver enseguida. El Sagrado Corazón es una iglesia de finales del siglo XIX, construida digamos, en reconocimiento a la consagración de Francia al Sagrado Corazón. Es el voto nacional. En Bogotá existe también el voto nacional, una iglesia construida exactamente con el mismo propósito. Este es el voto nacional de Francia, la iglesia del Sagrado Corazón. Una iglesia en estilo neobizantino, a mucha gente no le gusta, pero bueno, insisto, quizá lo más importante de todo este sector es este mundo de los cafecitos que hemos heredado, pues un poco esa bohemia ya desapareció, pero seguramente una de las cosas que hacen los viajeros es ir a estos lugares porque a uno estas sensaciones también se le pegan por contagio. También es hermoso, es emocionante estar parado al frente de un edificio donde dice aquí vivió Vincent van Gogh. Seguramente eso es hermoso y seguramente eso es de esas experiencias que también buscamos muchas veces. Bueno, abajo de Montmartre, entonces, están los molinos, bueno, arriba también el Moulin de la Galette está arriba realmente, aquí abajo está el Moulin Rouge, que está vinculado con la figura de Toulouse-Lautrec sobre el bulevar, que se llama el Boulevard Montmartre, con Toulouse-Lautrec, el gran artista de los últimos años del siglo XIX, muerto en 1901. El Moulin Rouge sigue funcionando como cabaret, mientras que los otros, el Moulin de la Galette, es en realidad un restaurante. Pero bueno, esta vida del Moulin Rouge, de Le Folies Bergère, etcétera, pues es otro aspecto también importante en la ciudad. Quisiera señalar una serie de museos que son importantes en este contexto de París. No quiero exagerar en esto, pero sí quisiera recordar que hay una serie de museos fundamentales. El Museo d'Orsay, que es el museo del siglo XIX, está ubicado en esta zona, ahí no está el nombrecito, pero está ubicado ahí. Aquí están los Inválidos, que ya conocemos, aquí está el Gran Palais y el Petit Palais, el puente que ya conocemos, el Museo del Louvre, etcétera. Aquí está en el Museo d'Orsay, aquí lo ven ustedes, en esto que era una antigua estación ferroviaria, ahí se instaló el museo, que es el Museo del siglo XIX. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante ese museo? Pues aquí esto era una antigua, este era el ingreso, por aquí por donde lo estamos viendo, esto era el ingreso a la estación, los trenes entraban por el otro lado, o llegaban por el otro lado. París está llena de estaciones ferroviarias. Y eso es otra cosa, por ejemplo, en la que yo no entro aquí, pero es posible que alguna de las personas que me oye sea
aficionada a los trenes. Eso es otra cosa maravillosa. Ir a las estaciones ferroviarias de París es una cosa maravillosa. A esa cantidad de estaciones que hay, porque por la forma misma de la ciudad, ellos escogieron hacer estaciones múltiples en la ciudad. En algunos casos, la iglesia de la Madeleine, déjenme este breve paréntesis, la iglesia de la Madeleine estuvo a punto de ser convertida en la primera estación ferroviaria de París. Estaba sin terminar y en los años 30 del siglo XIX, pues entonces se dijo, pues existe este invento maravilloso de los trenes, ya tenemos trenes, ¿dónde va a ser la estación? Entonces dijeron, ahí en esa iglesia que nunca terminaron, tiene la estructura perfecta para hacer una estación. Estuvo a punto de que fuera la primera estación de París. Finalmente se abandonó esa idea y se terminó la iglesia. Pero bueno, aquí en esta iglesia, en esta estación de d'Orsay, que fue una estación construida para la Feria Universal, para la Exposición Universal de 1900. Estamos jugando exactamente en el mismo sector, pues entonces ahí se reestructuró y ahí nos encontramos lo mejor del arte francés del siglo XIX, el almuerzo sobre la hierba de Manet, una obra definitiva frente al arte de del siglo XX, el arte de los impresionistas, esto es Cézanne, como saben ustedes, Degas, Van Gogh. No es que haya millones de cuadros de Van Gogh, porque la mayoría de eso está pues en Holanda. Toulouse-Lautrec, este cuadro a mí me fascina de Toulouse-Lautrec, es maravilloso. Y el museo tiene también, ese museo d'Orsay tiene también arte Art Nouveau. Esto es una construcción antigua de una casa que seguramente iban tumbar y entonces se trasladó al museo o se conserva en el museo, ¿no es cierto? Art Nouveau del más exquisito. Hay un museo que mucha gente adora, que es el Museo Rodin. A mí me fascina también el Museo Rodin. Estábamos, estábamos aquí, ¿no es cierto? Estábamos en este sector, es un poquito más atrás, miren, donde los inválidos, que lo hemos visto siempre, aquí más atrásito, está el Museo Rodin. Rodin es uno de los, es seguramente el principal escultor universal después de Miguel Ángel y de Bernini. Desde el siglo XVII no había un escultor como Rodin, y la obra de Rodin, él va a darle su obra a Francia y va a ser instalada en este palacete, y entonces tenemos obras pues como esto que yo creo que todo el mundo conoce, El Beso, o esto que se llaman Los Burgueses de Calais, esculturas maravillosas, El Pensador, creo que todos lo tenemos bastante presente, o esto que son las llamadas Puertas del Infierno, construidas por Rodin o realizadas por Rodin para el Museo de las Artes Decorativas de París. Pero esta es una copia que está allí en el Museo Rodin. El Centro Pompidou, otro gran museo que es uno de los más importantes museos de arte contemporáneo del mundo entero. Estábamos aquí, aquí era Rodin, estamos a este otro lado, Notre Dame siempre piensa en dónde está, es decir, estamos bastante cerca, uno va caminando tranquilamente de Notre Dame, aquí está la Torre de Saint-Jacques que veíamos ahora desde el Panteón, y detrásito está el Centro Pompidou en una zona que eran los antiguos mercados de la ciudad, que fueron destruidos, que fueron demolidos. Posiblemente fue un error en su momento demolerlos, estaban en un mal estado. Leal era esta zona de los mercados fueron demolidos, y en realidad las construcciones que se hicieron en su lugar no fueron muy afortunadas. Pero al lado está el Centro Pompidou, que es este edificio extrañísimo de 1977, obra de Richard Rogers y de un italiano que se llama Renzo Piano. Piano es seguramente el que se reconoce más. Esto es una especie de máquina. Uno podría tener la impresión de que está más que frente a un edificio, está frente a una refinería. Este es uno de los museos de arte contemporáneo más importantes del mundo entero, del nivel
del Museo de Arte Moderno de Nueva York, posiblemente en importancia superior inclusive al MoMA, uno de los grandes museos de arte contemporáneo en el mundo. Simplemente lo traigo la fuente de Duchamp un poco como ejemplo de lo que puede haber allí, pero me parece que es además una gran biblioteca, una biblioteca de historia, de humanidades, de arte, de cultura, de las más importantes de Francia. No es la única biblioteca, no es la Biblioteca Nacional de Francia. Yo no puse imágenes, no puse, digamos, como una visita a la Biblioteca Nacional de Francia que vale la pena, que valdría la pena también conocer. Pero esta es una biblioteca realmente muy importante en este edificio, insisto, extrañísimo, un edificio que a veces se dice, es como que tuviera las tripas por fuera, es como que tuviera toda la parte estructural realmente está por fuera, ¿no es cierto? Estos son tubos de conducción, estos son tubos de acueducto alcantarillado, redes eléctricas, todo eso es por fuera, una visión muy especial de la arquitectura. Y al lado hay esta fuente que quiero mostrarles, que se llama el homenaje a Stravinsky, construida, realizada por dos artistas, una artista francesa que se llamaba Niki de Saint-Phal y su marido, que era de origen suizo, que se llamaba Jean Tinguely. Este homenaje a Stravinsky es una fuente muy loca, muy extraña, muy curiosa, muy simpática. Todo eso se mueve, todas esas figuras, por desgracia, pues aquí yo no las puedo mostrar en movimiento, pero todo esto se mueve, no tiene sonido, pero tiene esa variedad de elementos y de formas. Rápidamente, recordar, ya voy acercándome también al final, rápidamente recordar que también existe en París el Museo Picasso, el Museo Nacional Picasso de París, que es un impresionante museo dedicado a Picasso. Es de origen, mejor dicho, es un museo oficial, es que está en este palacete, y que un museo que tiene un origen, una colección que tiene un origen bastante, bastante increíble, y es que este museo se hizo con los impuestos de la herencia de Picasso. Los herederos de Picasso pues tenían que pagar el impuesto de herencia al Estado francés y lo pagaron con obras. ¿Cómo sería la colección que dejó Picasso? Que con lo que le tocó al Estado pudieron hacer este museo, un museo donde hay obras maravillosas como este retrato de Olga Kochilova, la primera esposa, no la primera mujer, pero sí la primera esposa de Picasso, rusa, bailarina rusa, o esta pintura que se llama Masacre en Corea, que por supuesto se inspira en las masacres de Goya, cantidades de esculturas y de obras que no son solamente de Picasso, porque estaban también cosas que Picasso tenía y que pasaron a ser parte de este museo. Un museo realmente muy, muy bello que vale la pena si alguien es aficionado al arte y a Picasso en concreto. Este es uno de los principales museos sobre Picasso en el mundo entero. Pero París es también una ciudad contemporánea, es una ciudad, por ejemplo, donde existe unas normas antiguas de respeto a una cierta altura, unas normas que pocas veces se han violado. En los años 70 se permitió la construcción de esta Torre Montparnasse, es un edificio de 30 pisos, que rompe completamente con la estética de la ciudad, pero un poco se hizo con la idea. Que se enfrentó con Diego Armando Maradona como futbolista, ha recordado. Perdón, Camilo. Una torre que se hizo en buena medida pensando en que era importante que hubiera ejemplos de arquitectura contemporánea dentro de la ciudad. Esto es la Fundación Cartier de Arte Contemporáneo. El arquitecto Jean Nouvel es un tipo muy importante, un edificio de cristal realmente, pero no lo estoy trayendo como museo, lo estoy trayendo como
edificio, como edificio moderno, toda esta zona de la Défense que ya hemos visto, donde seguramente que es una zona pues financiera, donde lo más importante, digamos, lo que se menciona casi siempre es el Arco de la Défense, está en la misma línea del Arco del Triunfo, de los arcos del triunfo, el arco del triunfo del carrusel y el arco del triunfo de la estrella están en la misma línea y siguiendo digamos, siguiendo en la misma línea de los Campos Elíseos, pasando bajo el arco del triunfo de la estrella y siguiendo derecho se llega a este arco del triunfo que es gigantesco. Miren las personas que están abajo. Esto es un edificio funcional, toda la estructura. Y otros edificios importantes. Este es la ópera de la Bastilla, un segundo edificio de ópera. Miren la comparación con la ópera Garnier, que es interesante, un edificio de ópera que tiene no solamente una estructura muy especial, sino que tiene además un techo transparente, un techo como ven ustedes aquí. Eso se puede oscurecer también, pues, pero no deja de ser muy impactante. Y finalmente quisiera mencionar esto, la Fundación Louis Vuitton. Esta fundación se encuentra en el bosque de Bolonia, es decir, en el bosque que está al occidente de París. Esta fundación, este edificio fue construido por Frank Gehry, que conocemos más pues, o lo conocemos por el Museo Guggenheim de Lisboa, de Bilbao, perdón. Un edificio complejísimo, extrañísimo, con ese tipo de arquitectura absolutamente fantástica. Y termino apenas con unas pocas imágenes diciendo que aquí hay mucho más cosas, todo lo que ustedes quieran. París es una ciudad inagotable. Esto es una pequeña placita que hace un par de años le dedicaron a García Márquez. La Plaza García Márquez en realidad es esta zona verde que tenemos aquí, son estas maticas que tenemos aquí. Esta calle tiene nombre, esta otra calle tiene nombre. Esta es la placita Gabriel García Márquez, pero no deja de ser muy emocionante cuando de pronto uno se la encuentra. Y quiero terminar con lo que dije hace un rato, pues una ciudad que tiene una estética fascinante. Esta estética es básicamente del siglo XIX, producto de esa reconstrucción de París, obra del barón Huysmans, que es el que reconstruye la ciudad, como he dicho, por orden de Napoleón III. De hecho, esta avenida que estamos viendo, donde está a nuestra derecha las galerías Lafayette, esta avenida es la avenida Huysmans, es el Boulevard de Huysmans, el boulevard dedicado a Huysmans, un tipo de arquitectura que empezó a modificarse solo a finales del siglo XIX, en los primeros años del siglo XX, cuando empezó a complicarse un poco también con este tipo de cosas. Pero es una arquitectura, digamos, magnífica. Esto es muy anterior, pero lo quiero traer a cuento. Esto es la fuente de San Miguel, en el barrio, en el Boulevard San Michel, al lado del barrio latino. El barrio latino está aquí, donde estamos nosotros. Pero lo que quiero señalar es que por todas partes se encuentra uno, pues, los ejemplos de esta ciudad extraordinaria, los edificios de esta ciudad extraordinaria, una ciudad que cuando uno se va, entonces se va un poco siempre como con melancolía, se va con tristeza, con la tristeza de que no ha conocido todo, de que posiblemente tiene que volver. Y yo creo, y termino con esta imagen, yo creo que un poco, pues todos tenemos siempre como la nostalgia de París, el deseo de ir. Quien no haya ido seguramente tiene el deseo de ir, y quien ha ido pues tiene el deseo de volver. Y entonces por eso digo, esto es un poco una imagen nostálgica de París para terminar. Bueno, con esta imagen yo termino eh, mi presentación. Eh, Voy a dejar de compartir pantalla ya.